En entrevista para El Ciudadano TV nos encontramos con Juan Pablo Pozo, uno de los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral, con quien abordaremos varios temas referentes al tema electoral. Entre ellos, la inscripción de los partidos y organizaciones políticas, el tema de la reforma a los reglamentos del Consejo Nacional Electoral y cuál es el futuro de la democracia en el país. Consejero, bienvenido. Buenas tardes, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Estoy a las órdenes. Consejero, culminó una de las partes más importantes y escabrosas dentro del proceso electoral, que fue la reverificación de firmas de todas las organizaciones que pugnaban por ir a las elecciones del 2013. Bueno, sí, efectivamente, el día de ayer en el Pleno del Consejo Nacional Electoral recibimos los informes de todo el reprocesamiento de firmas que así lo decidió el Consejo el día 5 de agosto. Dentro de esa decisión unánime que tuvo el Consejo en esta fecha, decidimos entrar al reprocesamiento de todos los registros de todas las organizaciones políticas, también abrir un plazo adicional a aquellas organizaciones políticas que obtuvieron la personería jurídica hasta el 18 de julio para que puedan presentar más firmas, más registros hasta el 24 de septiembre. En esa línea, 11 organizaciones políticas a nivel nacional y 6 organizaciones a nivel provincial entregaron más firmas dentro de este plazo que dio el Consejo Nacional Electoral. Y otra cosa importante es que ese mismo día 5 de agosto nosotros decidimos de forma muy clara que de este reprocesamiento íbamos a verificar el cumplimiento del requisito constitucional, que es que las organizaciones políticas, para que puedan completar su proceso de inscripción o de reinscripción, adjunten el 1,5% de firmas de su respectivo registro electoral. Es importante decir, Daniel, de forma muy clara al país, que efectivamente esa resolución que nosotros tomamos el día 5 de agosto fue impugnada en la vía administrativa ante el propio Consejo Nacional Electoral, la cual fue rechazada por unanimidad. Sin embargo, ninguna organización política presentó un recurso ordinario de apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral, que es el máximo órgano en temas jurisdiccionales. Por tanto, esa resolución del 5 de agosto de hace más de 2 meses está en firme, está ejecutoriada, y el día de ayer, una vez que recibimos los informes, tanto de organizaciones políticas como de la coordinación jurídica, en donde no solo se verificó el cumplimiento del requisito constitucional del 1,5%, sino también los otros requisitos que en materia de ley tenemos en el Código de la Democracia. Por ejemplo, Daniel, que las organizaciones políticas, los movimientos, adjunten también el 10% al menos de adherentes permanentes. Y en el caso de las organizaciones políticas a nivel nacional, que el 60% de esos registros corresponden a las provincias mayormente pobladas, Guayas, Pichincha, Manabí y Los Ríos, y el resto a las provincias restantes. Por tanto, una vez que tuvimos los datos ya completos, los informes completos, podemos informar al país que fueron 166 organizaciones políticas que pasaron por este reprocesamiento entre nacionales, provinciales, cantonales y parroquiales, de las cuales 73 organizaciones políticas cumplieron el número de firmas que exige la Constitución de la República y 93 organizaciones políticas no cumplieron el número de firmas. Sin embargo, estas organizaciones podrán completar hasta el lapso de 1 año y poder quedar habilitados para procesos electorales futuros. ¿Cuáles son las organizaciones políticas de ámbito nacional que lograron la inscripción en el CNE? Daniel, a nivel nacional se procesaron 28 organizaciones políticas, de las cuales 11 organizaciones políticas cumplieron los requisitos que señala la Constitución y la ley y 17 organizaciones políticas no cumplieron. Entre las que están habilitadas para el proceso electoral, que hoy en una decisión administrativa así lo tomó el Consejo Nacional Electoral, pero sin embargo todas las organizaciones que se sienten asistidas con ese derecho podrán presentar los recursos que establece el Código de la Democracia. Sin embargo, hoy podemos decir que las organizaciones que han completado este proceso a nivel nacional se requiere igual el 1,5% de firmas que exige la Constitución del último registro electoral. Recordemos, en el 2009 fue 10,5 millones de votantes, por tanto es 157.946 firmas que se requerían para que una organización complete este proceso. Dentro de esos tenemos al Movimiento Popular Democrático, al Partido Rodocista Ecuatoriano, al Movimiento País, al Partido Sociedad Patriótica, al Movimiento Creo, tenemos al Movimiento Ruptura, al Movimiento Pachacutic, al Partido Social Cristiano, al Partido Socialista Frente Amplio, el Partido Avanza y el Partido PRIAN. Estos son los partidos o movimientos que a nivel nacional completaron los requisitos constitucionales y legales, y hoy hemos dado ya las notificaciones. Ya entrando un poco al tema jurídico con respecto a los plazos que usted lo señalaba en la pregunta, Daniel, al inicio, hoy, en el transcurso del día de hoy y de mañana, nosotros estamos haciendo las notificaciones a las organizaciones políticas, no solo a las que han cumplido, sino obviamente a las que no han cumplido el requisito constitucional y legal. Entre esas hablaba, hay 17 organizaciones políticas a nivel nacional que no han cumplido, para que empiecen a correr los plazos de los recursos respectivos. Consejero, ¿cuáles son
las vías que pueden tomar las organizaciones que se sientan aludidas o se sientan afectadas por no participar en estas elecciones, como el caso de Suma o el caso de Concertación. Sí, efectivamente, el Código de la Democracia establece de forma muy clara que hay que señalar, si bien el Código habla de dos procedimientos, uno en la vía administrativa, que es la impugnación ante la propia autoridad electoral, ante el propio Consejo Nacional Electoral, y el otro recurso en la vía jurisdiccional, que es el recurso ordinario de apelación. Sin embargo, para el tema puntual, que es de inscripción o reinscripción de las organizaciones políticas, el Código da una normativa especial y directa, que dice claramente el artículo 329, que señala que para este caso, de las resoluciones de inscripción o de reinscripción, las organizaciones políticas podrán presentar el recurso ordinario de apelación. Esa es la vía jurídica que corresponde. Y ahora, hablando ya de los plazos, nosotros como Consejo Nacional Electoral notificamos a las organizaciones políticas, estas disponen de 3 días plazo para poder presentar este recurso ordinario de apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral. De ahí el Consejo Nacional Electoral dispone de 2 días para remitir el expediente al Tribunal Contencioso Electoral, y el Contencioso Electoral dispone de 5 días plazo, una vez que recibió el expediente, para poder resolver sobre estos recursos que presenten las organizaciones políticas. El mismo código establece que existe la posibilidad de que una organización política, luego de que resolvió el Tribunal Contencioso Electoral, puede dentro de los 3 días pedir una aclaración o una ampliación a esa resolución, y en los 2 días subsiguientes, los últimos 2 días, el Tribunal Contencioso Electoral, como máxima autoridad electoral en temas jurisdiccionales, tendrá que responder favorablemente o desfavorablemente a la petición de la organización política. ¿El tema podría cambiar la fecha de convocatoria de elecciones que está programado para el 18 de octubre? El 18 de octubre nosotros vamos a realizar la convocatoria de elecciones. El calendario electoral y en las fechas electorales no se modifica en lo absoluto. Desde el 19 de octubre al 15 de noviembre es el periodo de inscripción de candidaturas. Desde el 4 de enero al 14 de febrero del próximo año es el periodo de campaña electoral. El 17 de febrero nosotros hemos planificado que sea la primera vuelta electoral, y en caso de haber segunda vuelta, esta se realiza el 7 de abril. Sin embargo, es claro, de acuerdo a los plazos que dio yo hace un momento, si hoy se hace la notificación, van a correr sumados todos los plazos que di hace un rato, 15 días como tal. Esto le corresponde ya al Tribunal Contencioso Electoral, y en caso, Daniel, de que el Tribunal Contencioso Electoral resuelva favorablemente una petición de una organización política que presente un recurso de apelación, hoy estamos hablando de especulaciones porque no conocemos todavía si es que efectivamente así lo van a presentar, pues inmediatamente que sea favorable, pues está habilitada la organización política para poderse inscribir dentro de los plazos y periodos correspondientes. En otro tema, consejero, se ha hablado mucho sobre el reglamento de observación electoral. Hay muchas críticas al artículo 20 de este porque, según lo que dice la gente, los medios de comunicación privados, se podría violar con el procedimiento de informar a la ciudadanía sobre los resultados previos en las elecciones generales. Bien, Daniel, con respecto a esa pregunta hay que ser muy claros al país en el sentido de evitar cualquier tipo de especulación sobre este tema. Nosotros, dentro de nuestra capacidad reglamentaria que tiene el Consejo Nacional Electoral, una capacidad y una atribución constitucional sobre este tema, es importante decir que hemos desarrollado una cantidad de normativa de cara al proceso electoral del 2013. Y obviamente toda esta normativa tiene que guardar concordancia y relación al Código de la Democracia y a la Constitución de la República. Uno de esos es precisamente el Reglamento de Observación Electoral que el Consejo Electoral resolvió de forma unánime el 25 de septiembre. Un reglamento importante porque es un reglamento que regula varios aspectos. Ejemplo, las competencias de los observadores, qué requisitos necesitan para poder ser acreditados de forma legal, hasta dónde van sus atribuciones, hasta dónde van sus funciones, porque hoy lo que no podemos hacer es que los observadores se conviertan en autoridad electoral y la autoridad electoral se convierta en observadores. Más bien es un reglamento muy positivo y ahí hay que señalar de forma muy clara. En esta semana recibimos la visita de los directivos de Participación Ciudadana, en donde efectivamente, además de reconocer que el reglamento regulaba aspectos importantes y esenciales para la observación electoral, también tenía una preocupación evidente que era con respecto al artículo 20, numeral 4, que efectivamente señalaba la prohibición de que los observadores puedan dar pronósticos electorales y que puedan dar resultados oficiales. Nosotros hemos hecho la aclaratoria respectiva. Yo he presentado un proyecto de reforma desde la Consejería, el mismo que fue acogido el día de ayer en la sesión por los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral de forma unánime, y la reforma consiste en lo siguiente, es decir, aclarar ese numeral 4 del artículo 20, en donde que únicamente señale, se prohíbe dar los resultados oficiales o proclamar los resultados oficiales de cualquier candidato o de cualquier proceso.
Porque es obvio, Daniel, yo creo que ahí y también incorporamos una disposición general a ese reglamento que diga claramente que los pronósticos electorales se pueden realizar, pero que se precise que estos pronósticos electorales, primero, no son vinculantes, obviamente, y segundo, que estos no suplen a la proclamación de resultados oficiales, que es una facultad privativa y exclusiva de la autoridad electoral del Consejo Nacional Electoral que representa esta función del Estado. Por tanto, con esta aclaración que fue articulada con los propios directivos de participación ciudadana, creo que es fácil decir al país con claridad que todo lo que tenga que ver con pronósticos electorales está autorizado. Se tienen que seguir ciertos pasos, es decir, acreditarse para el efecto y tener todos los documentos respectivos para que puedan realizar este aporte al país, porque que no sirvan estos pronósticos electorales para ningún tipo de especulación, sino al contrario, que sean fuentes para la ciudadanía, para que se democraticen y para que se transparenten aún más los procesos electorales. ¿Cuáles son los requisitos principales que necesitan los observadores electorales? Bueno, si bien está en el reglamento cada uno de los requisitos como tal, tenemos que ver que sean organizaciones que sean acreditadas o que su fundamento, su personería jurídica sea para ese fin, para ese efecto, porque va a haber observaciones electorales que no signifiquen o no impliquen dar pronósticos electorales. Vamos a tener observadores electorales de varios lugares del mundo. Es más, el Consejo Electoral va a legalizar en los próximos días una petición al Consejo Electoral de la UNASUR para que también venga una misión de acompañamiento u observación a nuestro proceso electoral de febrero del 2013. Le adelanto ese tema, en el Pleno vamos a resolverlo. Sin embargo, ya lo estamos gestionando. Y claro, lo que le decía hace un momento, no todas las observaciones implican la posibilidad de dar pronósticos electorales, pero por tranquilidad y transparencia sobre todo, hemos articulado esta inquietud que existió y por tanto estamos en la capacidad de decir al país que no existe ningún bloqueo a ningún tipo de información. Por tanto, creemos que una fuente como esas es importante. Ya se han venido dando a lo largo de los procesos electorales, a lo largo de los últimos 12 años, pues ha habido posibilidades de conteo rápidos, de exit poll, y lo que queremos es regularles, sin embargo, decir claramente pues que no son vinculantes y que por ningún concepto pueden ser los resultados oficiales, como decía hace un momento, que es facultad privativa del Consejo. Consejero, ¿en qué consiste el reglamento de gasto electoral? Sabemos que ustedes están tratando este tema para definir cuál será la cantidad de dinero para la campaña electoral. Sí, efectivamente, con respecto al gasto electoral como tal, dentro del Consejo nosotros ya hemos aprobado en primer debate el reglamento, los consejeros ya hemos revisado y ahí hay que señalar claramente, el código ya establece, son fórmulas matemáticas para establecer los límites del gasto electoral que nos corresponde la aplicación, no es que al Consejo Electoral se le ocurre un monto determinado, no, es claramente determinado con respecto, y es un ítem, que es el número de electores que vamos a tener. Y ahí, Daniel, decir claramente al país que el cierre del registro electoral, porque eso también es una noticia positiva, tuvimos una campaña exitosa de cambios de domicilio, 1,5 millones de cambios de domicilio, por tanto eso nos va a ayudar a tener claridad en los recintos electorales para poder facilitar a los ciudadanos el ejercicio del voto ese día, y por tanto ese número de electores que creemos, los pronósticos que tenemos a la fecha, es que para el proceso del 2013 vamos a tener 11,5 millones de votantes. Por tanto, Daniel, dentro de eso hay que señalarlo claramente. En el caso del binomio para presidente o vicepresidente, el código, el artículo 209, dice que son 0,15 centavos de dólar por cada ciudadano del registro electoral. Estamos hablando de 1,733,000 dólares. Son datos aproximados y referenciales porque tengo que decirte que tendremos en cuenta una vez que cerremos el registro electoral. En el caso de parlamentarios andinos es 0,25 de dólar por cada ciudadano, por tanto son 577,000 dólares, y en el caso de los asambleístas nacionales igual 0,15 centavos de dólar por cada ciudadano que esté en el registro electoral, es 1,733,000 dólares. Estos rubros, estos valores que tienen que ver con el gasto electoral, porque hay que diferenciar claramente al país lo que es la promoción electoral que financia el Estado, pues eso está en la Constitución de la República, y también tenemos unos montos definidos ahí, y otro es el límite del gasto electoral en el que pueden incurrir cada uno de los candidatos que van, fondos privados, exactamente, que cada uno de los candidatos podrá incurrir de cara al proceso electoral del 2013. ¿Qué pasa con la campaña anticipada que varios precandidatos han establecido en los medios de comunicación? ¿Habrán sanciones para ellos? Daniel, con absoluta claridad ese tema. El Código de la Democracia establece una de las infracciones electorales es precisamente la precampaña o campaña anticipada. Es una infracción que contempla el Código de la Democracia. Sin embargo, todavía hoy todos tenemos que hablar de precandidatos y no de candidatos oficiales, porque para que exista candidatos oficiales tienen que haber
dos presupuestos que se deben cumplir. El primero, que surjan luego de procesos de democracia interna. Eso habla el Código de Democracia. Más aún, le da la responsabilidad al propio Consejo Nacional Electoral para acompañar estos procesos. Y hoy estamos acompañando varios procesos para que obviamente cada organización política luego de estos procesos internos, democráticos, puedan elegir sus precandidatos. Y el segundo presupuesto que tiene que cumplirse es que se inscriban dentro del periodo electoral que el Consejo ha designado, es decir, desde el 19 de octubre al 15 de noviembre. Solamente ahí, una vez que cumplan la inscripción y una vez que hayan sido producto de procesos democráticos internos, podemos hablar de candidatos oficiales. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, desde que se declaró en periodo electoral en el mes de febrero en la ciudad de Puerto Viejo, decidió de forma muy clara hacer un monitoreo y se abrirán los expedientes del caso para poder determinar, y eso hemos señalado en el primer debate que establecimos con todos los consejeros, que se puedan estos gastos previos estar imputados al gasto electoral. Eso tendrán que establecerse. Tú entenderás ahí, Daniel, que efectivamente tenemos que recibir los reportes de las unidades especializadas, de la Dirección de Fiscalización y Control de Gasto, de la Dirección de Promoción Electoral, y en su momento el Pleno del Consejo resolver lo pertinente con respecto a cada uno de los expedientes que tengan que abrirse ya dentro del proceso electoral. ¿Cuáles son las sanciones para estos partidos o movimientos o para los candidatos a su vez? Si bien las sanciones, y hay que también establecer de forma muy clara, y eso es uno de los limitantes que podría tener la oportunidad que yo le hablo, el principio de oportunidad, porque el Código establece de forma muy clara que este control de gastos se lo realiza 90 días posterior a las elecciones. Por tanto, se llevarán ya a cabo a efecto la elección de primera vuelta, en caso de haber segunda vuelta, y dentro de esos 90 días se tendrán que establecer los expedientes. Nosotros armamos los expedientes respectivos, pero le corresponde al Tribunal Contencioso Electoral, que es quien aplica las sanciones de ser el caso, para que puedan las organizaciones políticas, o en este caso los candidatos, someterse a este proceso que lo establece el Código de Democracia. Nosotros lo que haríamos en su momento es abrir los expedientes, levantar la información, recibir los informes y, de ser el caso, remitir al Tribunal Contencioso Electoral para que esto se aplique. Finalmente, ¿está establecido cuál es el presupuesto para las elecciones del 2013? Sí, nosotros aprobamos un presupuesto de 95 millones de dólares para el proceso electoral del 2013. Hay procesos que obviamente estamos en la fase preelectoral, entramos ya a la fase electoral y luego a la fase postelectoral, que se han ido cumpliendo y que hemos ido ya tomando las precauciones. Tenemos proyectos que se van cumpliendo. Por ejemplo, ya entramos la próxima semana a aprobar el proyecto de capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto. Ahí, como datos importantes, decir que para el 2013 tenemos planificado más de 40.000 juntas receptoras del voto. Entonces, bajo esa dinámica, porque es un proceso mayor en todo el país, en las 24 provincias, también decir que en los próximos días y previo a la convocatoria, tenemos que designar a los vocales de las juntas receptoras del voto de las 24 provincias, más una junta distrital, porque recordemos que el Distrito Metropolitano de Quito elige 13 asambleístas también. Por tanto, estas 25 juntas tendrán que ser designadas en los próximos días. Todo esto entra dentro del plan operativo, del cronograma y del presupuesto, que para el 2013 es de 95 millones de dólares. ¿Y qué pasó con las tareas de reprocesamiento? ¿Estaba estipulado en el gasto, en el presupuesto del CNE? Ahí nosotros dividimos dos rubros claramente, porque ciertos gastos que se hicieron en el reprocesamiento fueron gastos que van a ser utilizados para el proceso electoral, compras de computadoras y algunos otros insumos que tal. Por tanto, eso se dividió, pero obviamente hay gastos no financiados o que no estuvieron planificados para el proceso electoral, los cuales nosotros hemos pedido las partidas correspondientes para cumplir con este procesamiento de firmas, que sobre todo era un compromiso con el país, con los ciudadanos, y hoy los ciudadanos en la gran mayoría se sienten reflejados con este proceso, que sin ninguna duda también tiene sus debilidades, que también tiene sus fortalezas, y que hoy es importante que saquemos lecciones aprendidas con respecto a este proceso y de esta profunda crisis del sistema político. Por tanto, hoy recordemos un poco, en el 2008 se hablaba mucho de esa refundación de las organizaciones políticas y que todas regresen a cero, y un requisito fundamental era tener esa legitimidad en el soberano, con el número de firmas que exige la Constitución, y poder cumplir este proceso de inscripción o de reinscripción. Yo creo que lo inconstitucional, lo ilegal, lo no válido hubiese sido ir a un proceso electoral con organizaciones políticas que no hubieran obtenido su personería jurídica de forma legal, cumpliendo los requisitos constitucionales. Hoy tenemos ya, a través del reprocesamiento, pues poder darle información al país y las organizaciones políticas. Vuelvo a decir, que se sientan asistidas con el derecho, poder presentar los recursos. Estamos en un Estado constitucional de derechos y justicia, que no pase lo que hace un momento mencioné, una resolución del 5 de agosto que nunca fue apelada. Hoy, si es que alguna organización política, preferimos que no sea a través de los medios, sino más bien en las instituciones respectivas, con los recursos respectivos, presentar los recursos que la ley así los asiste.
fue el doctor Juan Pablo Pozo, vocal del Consejo Nacional Electoral, en entrevista para El Ciudadano TV.